Tengo esta historia. Vamos. Yo tenía alrededor de 7 a 8 años y cuando mi padre tenía turno de noche, yo dormía con mi madre. Eran tiempos complicados y de mucho miedo. 1975. Ya. Un hermano de mi madre había comprado una casa y la tenía arrendada. El joven iba a pagarle todos los meses a mi casa. Okay. Habían pasado 3 días cuando una noche, supongo que desde el último pago, estando ya acostadas, escuchamos la radio. No eran los tiempos todavía de tener televisión en los dormitorios. Cuando notificaron el fallecimiento de una persona, mi mamá se impresionó mucho, pero pensó luego que el padre de este joven tenía el mismo nombre. Ya. Mira, había coincidencia entre su arrendador y esta persona que se había notificado el fallecimiento. Bueno, apagamos la luz y la radio y empezó nuestra noche de terror. Mi casa tiene un pasillo muy largo y con mi mamá sentíamos cómo alguien caminaba todo ese pasillo y llegaba hasta el umbral del dormitorio en que estábamos. Mi mamá tenía diarios en la mesa de centro y sentíamos cómo los hojeaban y luego los tiraban al suelo. Después escuchábamos cómo aplaudía. Yo le pregunté a mi mamá si oía lo mismo que yo y me respondió sí, pero no pasa nada. Años más tarde me comentó que estaba muerta de miedo, obviamente. Para peor, a ambas nos dieron deseos de orinar y no nos atrevimos a levantarnos. Esto pasó toda la noche hasta las 6 a.m., en que llegó mi padre de su trabajo. En ese momento se paró todo. Mi mamá le comentó todo lo que te he contado, y después de dormir un poco, mi viejito fue a averiguar, y efectivamente, este joven, de 23 años, el arrendatario, había tenido un ataque fulminante al corazón. Wow. Desde esa experiencia he dejado de temerle a estas cosas. Y mira que me han pasado situaciones. Pero eso lo dejo para otra oportunidad. Mira tú, ¿eh? Sí, oye. Bueno, obviamente que recién fallecido, con una rutina, volvió a la pieza que arrendaba. Claro. Sí, tú lo has contado, modo, lo has explicado muchas veces. Un poquito molesto, quizás. Sí, tú has explicado muchas veces eso, tocayo. Efectivamente, pues. Sí. El periodo de despedida, por decirlo así. Claro, que a veces puede ser grato, a veces no. No, eso que a ver, de la experiencia que tú has contado, tocayo, me recuerdo una que me llamaba mucho la atención y impactante, creo, aquella persona que fallece en circunstancias violentas, por así decirlo, y no se da cuenta que está fallecido. Me recuerdo un caso de una persona que parece que había fallecido en el metro, no que se había tirado a las líneas del metro, no, sino que había fallecido de una caída aparentemente de las escaleras y todavía estaba ahí. O sea, qué increíble debe ser tal vez para esa alma, no sé, todos los días estar ahí, no me ven, no sé. Claro, eso es diferente, sí, ya, porque claro. Ahí ya quedan un bucle repitiendo su rutina día a día. Claro. Lamentablemente. Sí, eso me acuerdo que me dejó como wow. Y a raíz de lo que tú acabas de comentar, sí, pues vuelve a hacer esa rutina, no sé. Wow. Así es. Esos misterios de la vida y la muerte que la hacen tan especial, pues. Bueno, acuérdate que... ¿Te acuerdas de Beetlejuice? Sí. ¿De la película? Sí. Que había un libro que se llama Guía para los recién fallecidos. Claro, sí. Debería existir una, parece. Mira, bueno, a pesar de que Beetlejuice era una comedia, ¿cómo se podría decir? Una comedia un poco negra, no sé. Igual no deja de tener... Negra. Claro, igual no deja de tener razón en algunas cosas, ¿eh? Absolutamente. Sí, oye. Sí. Beetlejuice, buena película. A ver, César amigo, ¿cómo estás? A propósito de apariciones, te cuento que en la casa de mi pololo, su abuela Lina, fallecida en el año 2004, se aparece con mucha frecuencia. En la cocina, el living, piezas, pasillos. Todos en la casa la han visto. Wow. Particularmente, mucho más los días que siguieron a su muerte. Mira, lo mismo que estábamos hablando. Sí. Hoy en día, si bien su presencia está,
Hoy mi pololo, de hecho, la vio salir del baño, hoy mismo. Wow. Se asume que si alguien que no la conoció en vida logra verla en la casa, Lo va a tomar como algo mira normal. qué buena, es porque le caíste bien. Ah, mira. Ya. Tiene la tendencia a aparecerse también en sueños de algunos miembros de la familia, Ya. para dejar mensajes y advertencias. Ok. Cabe también destacar que aún en la casa tienen una muñeca que le regaló mi suegra, a ella, Ok. siendo ya mayor, Ajá. ya que de niña nunca tuvo una. No, Mira, perfecto. Mira, sí. Oye, pero qué simpático ese detalle, se ha vuelto un espíritu amigable, Sí. no deja de provocar temor, obviamente, pero se Claro. aparece a la gente, a las visitas que le caen bien. Sí, qué loco ese detalle, ¿eh? Ay, Simpático, quiero ir loco. para allá, quiero verla. Claro. Me recordaste también con eso, no sé, alguna vez que tú dijiste que cuando ocurre a veces que si una persona, un familiar fallecido, uno soñaba con esa persona, era, por así decirlo, una suerte de visita. Sí, pues. Y me recordaste a propósito también de abuelita en este caso, que claro, yo varias veces, no en el último tiempo, pero sí varias veces soñaba con la abuela. Y claro, verlo de esa forma, porque antes de que tú lo contaras, yo lo veía como, soñé con la abuela nomás. Pero ahora le doy un toque distinto. Gracias a lo que he Sí. aprendido contigo, tocayo. Mira, ¿te acuerdas del famoso Seiya que nos envió una historia del morro Arica muy bueno? Sí, esa que era por parte. Muy buena. Que claro, fue por parte. Sí, me acuerdo. Pero mira, alguien meses después retoma el tema y dice, así Ah, brevemente, ok. Ya. hola César, soy de Arica y es muy comentado por videntes de la ciudad que en el morro hay un portal. Mira, ¿Un dándole la portal? razón a Seiya. Sí. Oye. Y dice, atribuye eso a que hay mucho suicidio. Ah, ok. Vamos con la próxima. Dele nomás, vamos. De Arica nos vamos a Cahuil. Hermoso cubrir todo el territorio. Lindo eso. Eso. Todos Sí. los veranos voy a veranear a Cahuil, pueblo de pescadores y salineros, ubicado a 13 kilómetros de Pichilemu. Ujú. En el verano del 93, estábamos pescando de noche con mis papás, al final del pueblo, Ujú. en una balsa que ya no estaba en funcionamiento, en esos años en que las calles eran de tierra. Ajá. Estábamos pescando y pasan unos patos volando muy cerca nuestro, haciendo su clásico veraneo. Una noche sin luz, más que una linterna, pescando nos dejó alerta. Al rato se escucha que viene un caballo galopando a lo lejos, Ya. y cada vez más se escucha e intensifica su sonido. Claro, se viene acercando. Por el sonido que escuchábamos, venía todo galope. Claro. Oye. Y cuando ya tenía que pasar por atrás de nosotros por la calle, Sí. resulta que el sonido paró en seco. Ya. El caballo no pasó, Ajá. nunca vimos al caballo, Oh. y seguido de inmediato a mí apareció un perro Ok. y nos comenzó a ladrar como que si nos fuera a atacar. Ya. Mi papá rápidamente gritó, corran al auto. Y nos fuimos rápidamente con todas las cañas enredadas, Sí. y en el camino nunca visualizamos a nadie, Ni perro, menos ni al caballo. galopante caballo. Nada. Wow. Jamás volví a pescar de noche en ese sector. En todo caso. Buena. Ojalá puedas decirme, ¿qué puede haber sido? Mm. ¿El Tata Faramaya? Mm. Mira, Mm. buena historia. Sí, oye. Bueno. Sutil. Sí, bien. De hecho, yo recuerdo, tocayo, que para el velorio de mi abuela, Ya. pleno campo, Sí, Jumbel sí. para adentro, también pasaron galopando caballos inexistentes esa noche de velorio, mira. sí. Oye. De hecho, fue un tropel de caballo, Ya. la casa de mi abuela bordeaba el camino, Ok. Ya. salimos todos a mirar, no había nada, Oye. inexplicable. Ah, ya. ¿Qué te iba a decir? Aprovechando lo que decía ahí el auditor, aquí lo explicarías, pero inexplicable. Se da mucho, parece, ¿eh? Sí, pues. Wow. Vamos con otra. Vamos. Te cuento la historia de mi papá. Él trabajó mucho tiempo en la extinta General Motors, una empresa gringa automotriz de muy buena reputación en la ciudad.
Mi viejo trabajaba en el turno de noche. Entraba a las 20 horas y salía a las 8. Una mañana, mi padre, saliente del turno, se encuentra con un amigo que era jefe de él. Y recién iba entrando al turno de la mañana. Mi papá lo saludó, pero lo encontró demacrado, algo nervioso. Ya sé para dónde va esto. El amigo le contestó que seguro era porque andaba con dolor de estómago. Claro. Pero nada más. Ojo, tuvieron interacción. Mi viejo, el mismo día entraba el turno de noche a las 20 horas y apenas llegaron, llamaron a todos los trabajadores para reunirse en el salón principal y comunicarles la triste noticia de que un compañero de trabajo había fallecido. Se había suicidado hace menos de una hora en la playa, en una playa de la ciudad. Quien se había suicidado era el amigo de mi papá, que se encontró y saludó a esa misma mañana cuando salía de turno. Ahora bien, ahora viene lo extraño, porque todavía no hay nada extraño. O sea, ojo, él se suicidó cuando se escuchaba en la mañana, parece que estaba vivo todavía. Ahora viene lo extraño. Unos días después de sepultar a su compañero de trabajo, la empresa tuvo una visita ilustre, como era de costumbre. No recuerdo si fue un político o un deportista buscando auspicio. Estos se paseaban por todas las secciones de la industria. Y obviamente iba también la prensa local a cubrir la noticia. A la noche, mi papá espera el noticiero del canal local para ver la nota y la entrevista. Al terminar esta, ve que su amigo, recién fallecido, aparece cruzando al frente de la cámara. Fue muy clara la imagen. Por un momento mi papá pensó que eran imágenes de archivo, pero eso no era posible. Además, el trabajo que tenía su amigo era de oficina y no en la misma industria. Él no frecuentaba ir para allá. Esta aparición la vieron varios trabajadores de empresa que estaban viendo el noticiero, aparte de mi papá. ¡Te pasaste! ¡Qué buena historia! Oye, wow. O sea, ¿tú cachai que ese registro debe estar en algún canal? Claro. De una persona fallecida que se cruza delante de la cámara. Wow. Notable. Sí, buena. Mira, yo pensaba que iba por otro lado, yo pensaba que la historia iba a ser que ya se lo había encontrado muerto. Ya. Pero no, lo vio demacrado horas antes de su suicidio. No, es que probablemente ya terrible. Perturbado con la decisión tomada. Claro, absolutamente. Sí, wow. Increíble, ¿eh? Sí. Vámonos con el siguiente. Vámonos. Y nos vamos aquí a Independencia, por acá cerquita. Dale. Hola, todo empezó cuando fui a visitar mi ex colegio 149 que quedaba en Carrión 1778. Escuela básica. Yo vivía cerca. Cuando era chica, pues es un barrio muy querido y con harto sentimiento para mí desde kinder. Estuve en mi colegio. Fueron 10 años de mi vida. Cuando lo visité el año 87, más o menos después del terremoto del 85, logré pasar y verlo por dentro. Lo vi muy deteriorado, pero en ese momento se vinieron muchos recuerdos de mi pasado. Yo creo que desde esa visita se vinieron los sueños. Cada día o cada cierto tiempo soñaba con mi colegio 149. Pero la particularidad de esos sueños es que el mismo día de los sueños había un temblor. Los empecé a anotar. Los empecé a anotar. Claro. El sueño y fecha. Y coincidentemente, primero era el sueño y después venía el temblor. Mira, ya. Cuando falleció mi madre, que fue el año 2001, el 15 de enero yo soñé con mi colegio, que en el patio grande había una fosa y que habían unos niños jugando a la pelota y tiraban a mi hijo mayor a la fosa. Conclusión, mi madre falleció ese mismo día. Y así suma y sigue. Por ejemplo, el terremoto del 27 de febrero del 2010. Ya. Una semana antes soñaba con mi mamá y el día siguiente
con mi querido colegio 149. Estuve toda esa semana con esos sueños hasta el viernes 26 en la madrugada. Apareció mi madre gritando con una desesperación y yo pensé, algo va a pasar. Claro. Dicho y hecho, en la madrugada del sábado 27 de febrero, a las 3:34 de la madrugada, terremoto 8,8. Yo a esa altura de mi vida, ya en mi familia todos sabíamos lo que podría pasar. De los 21 años hasta ahora, coincidentemente tengo esos sueños y yo ya sé qué pasará, pero igual da un poco de sustito. Qué raro es como que para ella tener su sueño premonitorio tiene un GIF mental, un ancla mental. Oye, pero y esa ancla del colegio. ¿Cuándo fue esto? Mira, igual la historia tiene su tiempo, Ya. Esto sucedió más o menos a ver, déjame tratar de descifrar aquí. Pasa, ¿qué crees que te diga? Ocurre. Este muchacho tendría alrededor entre 3 a 4 años. Ya. De un día para otro se les empezó a enfermar de la nada. Día tras día. Como a los 3 días lo llevaron a un médico y supuestamente el niño estaba enfermito de la guata, porque vomitaba y tenía fiebre. Y con remedios lo mandaron para su hogar. Pero no mejoraba. Y cada día se iba poniendo más delgado y sus ojos hundidos. Ya los padres pensaban que podría estar empachado. Y con tratamientos naturales no mejoraba. En el día como en la noche, la pieza donde tenían al niño se empezó a llenar de moscas y un mal olor a putrefacción. Ya transcurridos como una semana, el niño no dormía y a su edad no era mucho lo que hablaba. De repente empezó a hablar con una voz más o menos ronca y no quería ni jugar. Solo repetía, quiero estar donde estoy. Y sin saber los padres por qué decía eso. Bueno, sigo. Ya en su desesperación se encontraron con una persona que es más allá de lo normal. Fue a su casa y vio al niño. Estaba con una persona, pero esa persona era un muerto. Así que esta persona empezó a hacer rituales, en el cual le pidió a los padres que lo dejaran solo en la habitación con el niño todo un día, pero sin luz. Solo una vela. Y esta persona, por lo que contaban los padres, empezó a hablar con el niño y empezaron a conversar sobre quién eres y qué quieres. Y el niño le decía, a ti no te conozco, quiero a mis padres. Y ella le decía, ¿cuáles padres? Los que están en el patio. Y el niño le respondía que ellos no eran sus padres. Y esto transcurrió todo el día, y ya llegada la noche, esta persona habla con los padres y le dice que su hijo está con un alma que entró en su cuerpo y que no lo deja tranquilo. Y les dice, esta noche meteremos ruidos, y le pide dulce y jugo y una pelota. Bueno, y le dice, nadie esta noche debe dormir en este hogar. Manténganse en silencio y en otra habitación, no tengan miedo. Solo sacaré lo que está con el niño. Y les dice que desde que empezó eso, y los padres le responden desde el Viernes Santo. Y ella les dice, salieron con él. Y le responden que sí. Y dice, bueno, más tarde les contaré cómo fue todo. Y entra en la habitación y le dice al niño, mira, te traje dulces, jugo y una pelota. ¿Eres un niño o niña? Y le responde, soy un niño. Y empiezan a conversar. Y el niño, mientras comía cosas que antes no comía, por lo que estaba pasando, solo ingería papillas. Bueno, y ella le dice, ¿por qué quieres volver de donde eres? Y él respondía que quiero irme a descansar. Y ella le dice, tú sabes que este cuerpo no te pertenece. Y le dice que lo sabía. ¿Quieres que te vaya a dejar? Y él responde, sí. ¿Y dónde? El niño le dice, donde me dejaron. ¿Pero dónde? El niño le dice, estando ahí lo recordaré. Y ella le dice, ¿pero por dónde? ¿Una casa? Él le dice, donde descansan las personas que mueren. Y ella le dice, ¿un cementerio? Y le dice, sí. ¿Y cómo sabré? Ella le pregunta al niño. Él le dice, será una caminata y te diré dónde estoy. Bueno, la cuestión es que a las 6 horas de este diálogo, donde este niño muerto está dando su identidad, Sí. le dice que en el fondo va a ser así el sistema.
van a ir al cementerio, el cementerio es grande, y que tiene que llevarlo al sector donde están los niños. Y les pregunto a los padres, ese Viernes Santo, ¿a qué lado fueron con el niño? Y le dicen, fueron al cementerio metropolitano a ver un pariente. Y ella les dice, ¿pero pasaron por algún patio de niños? Y ella le dice que sí. Entonces ahí es donde el niño quiere volver. Ella le dice, yo cargaré al niño y con su ayuda haremos una caminata mañana a primera hora. Y empezaron a caminar por cada sepultura y paraban y le preguntaban, ¿eres de aquí? Y él decía, no. Y así ella le dice, cuando encuentres tu descanso, me dices. Y él responde, te lo diré. Claro. Eso, bueno, después de tanto y tanto buscar, él dice, aquí, y ella entonces le dice, sal en paz y anda a descansar, niño. Se queda el niño ahí, y el niño recupera la normalidad, duerme como 2 días, y recupera de a poquito la salud. Ya. Y hoy día es un adolescente. Oye, está muy mal redactada la historia, Sí. pero es bastante potente. Muy potente, sí. Habla de una Sí. posesión de un niño, por parte de un espíritu de un niño muerto, fueron al cementerio en Viernes Santo, pasaron por el sector donde están sepultados los niños, seguramente debe haber sido un niño muy olvidado, que literalmente cabalga, estoy hablando en terminología vudú, el cheval, que le llaman en el vudú, entró en él, lo poseyó, y empezó a hablar y a comportarse como el niño fallecido. Qué buena historia. Sí, muy buena historia, Tocayo. Mal contada, pero buena historia. Claro, pero tú la lograste comillas traducir ahí para que la pudiéramos entender bien. Absolutamente. Sí. Mira, acá nos escribe una amiga de allá desde Lidia, de Puerto Montt, dice, no sé lo que dice, que heavy la historia del niño. ¿Por qué las cosas son pesadas en el futuro, Tocayo? No, pero dice eso, que heavy la historia del niño, y es verdad, se pasó. ¿La que acabamos de leer? Sí, pues esa. Increíble. Sí. Muy buena. Más encima en un ambiente tan cotidiano. Claro. Cementerio metropolitano, y solamente por el error de ir al cementerio con un niño en Viernes Santo y pasar cerca. Viste, si hay ciertos días especiales como San Juan, Viernes Santo, que tienen su carga propia. Sí, la semana pasada me acuerdo, justo en esta fecha, justo hoy día, la semana pasada, justo hasta ahora, como decía la canción, precisamente, justo hasta ahora. Tú lo decías la semana pasada. Efectivamente. Sí. Mira, acá, a propósito de la amiga Lidia, que nos escribía de allá de Puerto Montt, ella perdió a su pareja, su novio, no sé, que era bombero. Lo perdió el último día del 2018, si no me falla la memoria. Y dice, cuando mi novio falleció, no se veló en casa. A las noches siguientes quedé solo en la pieza. Y en una caja, claro, porque era bombero. ¿Tú sabes, ¿Cómo? Él era bombero. Entonces, Perfecto, tú sabes ya, los funerales que tienen los bomberos. Y dice, quedé sola en la pieza y en una caja quedó papeles de chocolate. Y estos sonaron, así claro, no es que los papeles de chocolate tienen ese detalle que suena bastante cuando uno lo está moviendo. Y dice acá, él falleció en un accidente de tránsito, que nos está contando ahora en tiempo real esto que le pasó. Y falleció en un accidente de tránsito, no en un acto de servicio de bombero. Y claro, ella dice, había una caja de chocolate ahí en la pieza, y de repente empezó a escuchar como que ese típico sonido dentro de la caja. De la envoltura de chocolate. Eso, en la envoltura de chocolate. Mira. Oh, qué buena. Oye, qué loco. Pequeñas señales que nos mandan. Sí, totalmente. Ay, mira, y acá también otro auditor contaba, ¿cómo se llama? Que le quedó claro, porque dice, una vez en una casa de la playa, de su familia, eso en el Tabo, vieron a un amigo de su abuelita, que fallecía algunos años, nos miró y se rió. Ahora entiendo que fue una muestra así de buena onda, de aprecio. Claro, eso. Mira, qué buena. ¿Qué viste? Somos de ayuda a la comunidad. Esa es la idea, pues esa es la idea. Obviamente. Aparte, ¿cómo se llama? De disfrutar estas historias. Bueno, algunos no las disfrutan. De hecho, algunos dicen, me da susto con su historia. Pero la idea es disfrutarlo. Igual. Sí, la historia es disfrutarlo. Siempre lo hemos dicho, un poco desconectarse en este ratito de la realidad, no sé.
aprovechar eso, como te digo, desconectarse un ratito, un reseteo si se quiere. Ya, mira, esto me lo mandó un contribuyente a modo de reflexión, mira. A ver, a ver. En 1923, un cometa pasó muy cerca de la Tierra, muy cercano a un pueblo en Finlandia, lo que provocó desorientación en las personas. Algunos se perdieron y nunca volvieron a casa. Otros perdían la memoria temporalmente. Una mujer acudió a la policía muy asustada a decirles que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Wow, ya. Cuando la policía fue a la casa, le dijeron que efectivamente ese sí era su marido. Wow, la mujer le dijo que su marido había fallecido hace muchos años. No. Pero la policía no pudo detener al hombre porque era el marido tal cual como constaba en el registro público. Oye. Buena historia nos mandó. Oye. Poco conocida. ¿Se pasó? En 1985, Ya. un científico intentó explicar el fenómeno de las apariciones. Okay, Encerró a un gato en una caja con veneno. ya. El animal tenía 50% de probabilidades de vivir y 50% de probabilidades de morir. Okay, ya. Es decir, ante estas dos posibilidades se crean dos realidades en universos diferentes. Si los universos paralelos realmente existiesen, el gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. ¿Ya? Sí. Y esto es muy parecido a la mujer que murió diciendo que ese hombre no era su marido, mientras que el hombre simplemente dijo que ella sí era su mujer. Desde que nacemos, conocemos una sola realidad, en la cual vivimos. Sí. Pero según algunos científicos, podría haber varias realidades. Esto implica que lo que no sucede en nuestro mundo puede estar sucediendo en otro. Incluso puede haber muchas versiones de nosotros mismos en otros universos. Mira qué interesante la reflexión, ¿eh? Sí, sí. Mira, Sí. otras pruebas. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente, Tauret. Ya. El hombre fue detenido por usar papeles falsos, Claro. pero él seguía manteniendo sí, que era de aquel país que era real. Wow. y que tenía otros papeles para probarlo. Wow. Ya. Lo detuvieron en un hotel, Ajá. pero desapareció sin dejar rastro. Desapareció la persona. Sí, un ciudadano común y corriente de un Sí. país inexistente. Sí. Wow. Qué buena historia. Oye, es que eso de los universos paralelos, de verdad que... Wow. Esto es un temazo. Sí. Da para un archivo. Da para un archivo, Mira. Sí. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo. Sí. Pero también existe el déjà vécu, ¿Qué sería? la sensación de que sabes lo que sucederá después. Pero aún más extraño es el alter vu, ¿Qué sería? es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Muchos creen que este tipo de sensación tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros mismos en otros universos paralelos. Oye, me dejó loco. Mira, te cuento una, no sé si experiencia, no sé, pero me ha ocurrido, y con sueños más, con sueños solamente, que de repente estoy en un sueño, en una situación X, y en esa situación X hasta tengo recuerdos de esa realidad. O sea, Sí. A ver, te explico, voy inventando rápido, no sé. En una situación X en la cual soy no sé, un carabinero, por decirte, no sé. Y tengo recuerdos de haber estado en la patrulla la semana pasada, por decirte algo. Y onda, sí, pues si fui con el Pablo, anduvimos no sé, en Chihuayante, por decirte, no sé. Y lo loco, que en la realidad esa del sueño, hasta tengo esos recuerdos y súper tangibles. Es como, pero ¿qué onda? Qué buena. Claro. Bueno, ahí tendría un ejemplo de alter vu. Oye, sí, y ahora que lo mencionaste me acordé, y es como, pero de hecho yo le comento a mi señora, le digo, increíble, tuve un sueño en el cual hasta me parecía que había vivido algo, siendo que jamás ha estado en esa situación. Bueno, yo creo que el mayor déjà vu, que esa sensación de que sabes lo que sucederá después, es el matrimonio, po.
Todos saben que va a terminar el desastre, pero se casan igual. No sé. No te pronuncias al respecto. No. Ya. Van a golpear igual, Vámonos, pero no me pronuncio al entonces, respecto. volemos con el tironcito de ADN Dale. al puente Antofagasta. A ver. El famoso puente Antofagasta, po. ¿Lo conoció, no? No. Es un puente que queda por ahí por Bascuñán Guerrero, en Estación Central. Por donde pasa el Tren arriba, el de Tren al Sur. Son dos puentes gemelos, bien cargaditos, te diré, porque fusilaron gente. Ay, ya. El puente Iquique y el puente Antofagasta. Ya. Y esta historia del puente Antofagasta. A ver. Un día caminaba muy molesta, iba enojadísima. Y cuando estoy así, camino. Esto sucedió como a las 4 de la tarde. Ya. Yo en ese tiempo vivía en Maipú. Y mi mamá acá en Estación Central. Ok. Ese día estaba muy enojada y tenía que ir donde mi mamá. Así que me fui caminando, pleno verano, pateando las piedras. Tenía dos opciones: irme por la Alameda o conejear entre las calles. Y yo decidí conejear. ¿Qué conceptazo ese, conejear? ¿No es cierto? Es siempre tan y todos lo atractivo. entendieron al tiro. Sí, y aparte que es tan atractivo conejear para llegar a un lugar X que uno tiene que ir. Obvio, pues. Sí. Así que llegué a la calle Exposición y caminé por la vereda del Paso del Tren. Ya. Caminaba y rápido y con enojo. Y para cortar camino y llegar a Velázquez, tenía que cruzar el puente. Ya. Pleno día. Eso es oscuro, no hay luz. Estamos hablando de que lo cruzo por abajo. Ok, sí. No hay luz, llegué a la esquina de Exposición y voy bajando y me dicen al oído, por ahí no. Yo me di vuelta para ver si había alguien detrás de mí y nada. En espera del semáforo había una moto con una pareja. Y lo miré y dije, ya, filo, voy a dar el segundo paso para bajar. Y fue más fuerte el, por ahí no. Por ahí no. Me vino un hielo en la espalda. Sí. Miré a los de la moto y retrocedí 2 pasos. A ellos les dio el verde y se fueron. Ya. Yo quedé paralizada porque el segundo fue un grito fuerte. Por ahí no. Me quedé parada mirando hacia abajo. Y no me vas a creer que de la muralla decía donde habían matado gente y de unos pilares al medio salieron 2 tipos que no se veían, pero cuando se juntaron al medio de la calle se divisaron. Ya. Quedé helada y me di la media vuelta. Claro. Se entiende que eran 2 cuchilleros los que estaban ahí. Sí. Se me pasó la rabia y todo. Sí. Llegué a casa de mi mamá pálida, Sí. le conté lo que me había pasado y mi mamá me dijo, era tu papá que te cuidaba. Él había muerto hace poco tiempo. Me gustaría ir para sentir si esa persona que no me dejó cruzar me dice algo. Sí, claro, algún mensaje. ¿Y por qué no me dejó pasar? Cabe señalar que cuando me di vuelta y me fui, se me acercó un perro negro y me acompañó todo el camino hasta que llegué al departamento de mi mamá. Ya. Buena. Mira qué buena, ¿eh? Sí. Es que esos puentes son bien malditos, te diré, Ya. mi querido César Peña. Ya. Yo lo estuve visitando varios días Ajá. a raíz de estos tours virtuales que estoy haciendo. Sí. Te voy a contar que un día, y tratando de hacer una liberación de ese puente, rezamos el famoso conjuro de las 12 palabras redobladas. Ya. Te prometo que cuando terminamos de rezar la oración de Marras, Sí. una furgoneta, noche solitaria, noche a punto del toque de queda, Ya. se desvió como si hubiese visto algo que nosotros no vimos, Ajá, algo que le llamó mucho la atención, no sé. algo que lo hizo desviarse, Claro. y tomó la boca del puente en dirección contraria. Ok. Fue muy loco. Casi se abalanza sobre nosotros, literalmente. Ya. Porque fue una reacción de un chofer Sí. que algo vio, Sí. se asustó Sí. y tomó la otra vía. Sí.
Oye. Ese puente realmente es muy extraño. Oye, Así es. Bueno, lo bueno también de repente para uno que está en casa, bueno, no yo, pero la gente que está en casa, es que gracias a Google Maps uno puede revisar todos esos lugares acá de Chile. Te ingresas ahí, claro, Google Maps. Sí, pues. Claro, ingresas ahí y virtualmente, tal como lo haces tú, Tocayo, pero virtualmente uno puede ir a ver esos lugares, con imágenes de día, claro, para hacerse una idea más o menos de todos los relatos que nos puedes contar tú. Mira, Sí, pues. Mira, y nuestra misma contribuyente A ver. nos dice que también en Estación Central Ya. hay una iglesia llamada San José, cerquita de la estación. Ya, ok. Dicen que es muy antigua, dice que Manuel Rodríguez se escondió ahí. Mira, ok. Así de vieja es. Ya. Y que tiene pasadizos subterráneos que fueron tapados con tierra cuando arreglaron la calle. Ya, ok. Ahí pasan muchas cosas. En la noche y en el patio de la iglesia. Uy. El cura que había antes siempre le preguntábamos y él respondía que era hombre de Dios, ¿Sí? pero había cosas que él no tenía cómo justificarlas. Ya. Unos amigos que hacían la confirmación en ese lugar alojaron en la iglesia porque iban a representar Jesucristo superestrella. Ok. Y el cura que había, para que no corrieran, para que no carretearan, Sí. los hizo dormir en la capilla. Ya. Pero a las 3 a.m. salieron arrancando todos. Quizás que vieron. 3 a.m. Para variar. Para variar por la hora señalada. Oye, Tocayo, A ver. ¿qué te ocurrió en el cementerio Chocalán? Mira, en la ciudad de Melipilla, arriba del Cerro Chocalán, Ya. hay un cementerio que no es muy usado. Okay. Porque hay dos cementerios en Melipilla y uno es más tradicional. Okay, uno está en el plano. Ya. Este está arriba de un cerro. Ok. Primera cosa extraña. ¿Cerro con cruz o no? Con varias cruces. Uy, ya. Entonces, mira, de entrada tiene una gruta de la Virgen que es impresionante. Ya. De hecho, es una pequeña réplica de la gruta de la Virgen de Lourdes. Ok, ya. Visitada incluso por el mismísimo José María Caro. Mira, ya. Sí, pues de hecho él dejó una plaquita ahí diciendo: el que rece una Ave María frente a esa imagen de la Virgen, gana 100 días de indulgencia. Ya. Dígase, Mira. te morí, te vas al cielo express. Ya, mira. Bueno, la cuestión es que fuimos a explorarlo de noche con un lugareño muy amable, Juan Esteban, que nos sirvió de guía. Y te prometo, compadre, 7 lamentos de mujer. Ya. O de una entidad que sonaba como una mujer. Claro. 7. Incluso uno de ellos fue una especie de llanto que terminó en un tarareo. Uy. Ya. Fue bastante impresionante. Nos arrojaron objetos. Se escuchó una especie como de hacha golpear un árbol. Oye, Estaba muy embrujado el lugar, muy embrujado el cementerio. Oye, un punto que tú dijiste ahí, una entidad que se quería hacer pasar por mujer. Eso ¿Sí? Los auditores de repente deben tenerlo presente si les ocurre alguna cosa, digamos, Absolutamente. paranormal. Que no, la primera impresión. No todo es lo dejarse, que parece. Claro, no dejarse llevar por la primera impresión. Oh, me está hablando un niñito, tal vez necesita algo. Ojo, hay que tener cuidado igual. Es buen punto ¿Cuántas que historias? dijiste Mira, si yo preguntara tú. aquí al aire, ¿cuántos de ustedes, pueblos fantasmas de Iberia, las bases antárticas, saben de la historia de la guagua que llora al borde del camino? El tipo se acerca, toma la guagua y después resulta que nunca fue guagua. Claro, esa me acuerdo de las Tiene cosas, dientes de demonio. Sí. Tiene colita, cacho. Sí. Por eso, que de repente De hecho, uno... estoy lanzando la pregunta en serio, por si alguien te retroalimenta entre los dos. No, en serio, tienes razón. Sí, pues. Lo mismo que has dicho tú, de repente, entidades malas, digamos, que se hacen pasar por un familiar. Absolutamente. Y por eso hay que tener cuidado. Si le ocurre, El demonio se desempeña. Y aquí no estoy hablando del Tata Faramaya. El demonio, malo, en serio, se viste ángel de luz, pues, señor. No, claro.
Claro, hacerla. Absolutamente. Hacerla. Oye, tocayo, acá pregunta Cristian de Valdivia. Dice, ¿existen casos reales de reencarnación y casos reales de fantasmas y visitas a lugares como el cielo? ¿Cómo se puede hacer coherente ambas creencias, ya que podría ser contradictorio? O tal vez, cuando se muere, vas a un lugar por un tiempo y después reencarnas. Dice acá Buena pregunta. Cristian allá en Valdivia. A ver, mira, yo también tenía la misma duda y la misma contradicción. Hasta que empecé a hablar con buenas mediums. Ya. Especialmente con mi querida Constanza. Y ella me explicó que sí, la reencarnación es un hecho. Ya. Pero no es una reencarnación irreflexiva. ¿Cómo sería eso? En el fondo, no es que sea automático. Ya. Tú vas... O sea, me morí y reencarné, no es así. Claro, no es así. Ya. Tú vas a un lugar que podríamos llamar, llamémoslo cielo, a falta de un término mejor, Ya, ok, ya. donde eres sometido a un periodo de reflexión amoroso, contenedor, Ya. de parte de espíritus más elevados que uno, los famosos maestros ascendidos. Ok, ya. Hay muchos maestros ascendidos, de hecho, de las distintas religiones. Ahí ya no existe la religión en ese plano. Jesús es un maestro, Ganesha es un maestro, y así sucesivamente. De hecho, hay ciertas entidades extraterrestres que son maestros también. Te sigo. Y te hacen reflexionar sobre una evaluación de tu vida. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Te muestran la película completita. Y amorosamente te dicen, vas a volver nuevamente a la Tierra a corregir este aspecto de tu personalidad. Ya, ok. Ya. ¿Ok? Sí. Y ahí te mandan de nuevo. Y ahí es donde tú pierdes conciencia al momento de nacer. Como un reseteo. A pesar de que algunas personas pueden mantener recuerdos de vidas anteriores. Ya. Pero lo que voy es que esto no es una reencarnación al lote y reflexiva. Ya. Sino que es un fino molino donde nos vamos puliendo para convertirnos en almas viejas Ya. y posteriormente nosotros también en espíritus guías llenos de amor. Ya hay una... ¿Me explico? Sí, habría una suerte de, no sé, una especie de límite de eso. O sea, yo me reencarno, comillas, hasta 3, 4 veces, no sé, por poner un número. No, estamos hablando de periodo de 200.000 años. Ah, perfecto. O sea, va a depender de qué tan porfiado eres también. Sí, ya, ok. Ya, sea, hay gente que, por ejemplo, ya, pongamos un ejemplo. Sí. Pinochet. Ya. No podía hacer otro ejemplo, ya. No, dale. Tenía que decirlo, lo siento. Ya. Él está todavía en un periodo donde cree que lo que él hizo fue bueno. Ok, sí, te sigo. Está, y de hecho, por lo que sé, por lo que me han dicho muchos medios, está en una especie de lodo donde es aprisionado por las manos de los detenidos desaparecidos o algo similar a eso. Ok, sí. Para que sienta esa sensación. Sí, se entiende. Hasta que entienda que hizo algo malo. Y ahí nuevamente puede entrar recién, podríamos llamarle a ese periodo donde él está infierno, a falta de un término mejor. Ok. Pero obviamente que todos tienen derecho a reencarnar y a seguir en este samsara. Ya, okay. O sea, si tú me preguntáis, mira la media preguntita que me hizo el loco, ¿ah? Cristian de allá Valdivia, sí. Pero finalmente esto explica muy bien cuál es el sentido de nuestra vida. El objetivo de la vida es tan sencillo como nosotros llegar a ser maestros ascendidos, seres llenos de amor, y a su vez conducir en este samsara eterno a otras criaturas que tienen el alma más empobrecida que nosotros. Portarse bien. Es que en el fondo, más que portarse bien, es un gran universo regido por un principio llamado amor. Puedo sonar muy cursi, pero te pongo el siguiente ejemplo. Es que igual es una forma fácil de explicarlo también. Es una forma súper fácil. Claro. O sea, te voy a dar un solo ejemplo. Dale. De que el amor no es solamente un componente químico biológico.
o animal, por decirlo así. Sí, sí, sí. Nómbrame un ser fallecido tuyo. Mi madre. ¿La sigues amando? Sí, no sé. Por supuesto que sí, po. Es que igual tuve poco contacto con ella, así que por eso te digo, no sé. Ya, pero te provoca al menos un sentimiento de nostalgia. Sí, totalmente, totalmente. Ya, pues, y es que al ser humano, personas fallecidas puedan provocarnos sentimientos de amor, de curiosidad, qué sé yo, de incluso de reproche, Uh-huh. indica que en el fondo el amor es algo más grande que algo que se puede percibir durante la vida de uno. Yeah. No sé si queda más o menos claro. Sí. Somos seres que venimos, o sea, nuestro destino finalmente, por imperfectos que seamos, Uh-huh. por desgraciados que seamos, estamos destinados a ser criaturas superiores llenas de amor. Ese es el objetivo finalmente de la reencarnación. Mira. Pero solamente esa reencarnación moral tiene sentido, Sí, con un sí, contenido moral y de amor. Sí, te sigo. Mira. Mira, que me manda una historia muy entretenida A ver, dale. de un señor de Chillán, Buena, ya. casi mítico, don Francisco Ramírez Ham, Ok, a ver. nacido el 4 de junio de 1882. Wow, ya. Fue hijo de don Isaías Francisco Ramírez, Uh-huh. de quien heredó una cuantiosa fortuna, incrementó sus bienes hasta convertirse en uno de los hombres de negocios más acaudalados en Chillán Mira, y tuvo una exitosa carrera política. ya. Bachiller de Humanidades, el 16 de abril de 1900, militante del Partido Liberal, Uh-huh. diputado electo por Chillán por el periodo 1912-1915, Ya. participó en la Comisión Permanente de Legislación Social e integró la Comisión Permanente de Industria y Agricultura. Enviudó el año 1917, quedando al cuidado de sus 4 hijas. Ya. Poco a poco fue perdiendo su fortuna, producto de las deudas, llegando a vender, entre otras cosas, 2 molinos de su propiedad. Y aún así, no podía escapar de las deudas, a pesar de estar en conversaciones con numerosos acreedores para llegar a un acuerdo. Ya. La tarde del 10 de mayo de 1922, cerca del mediodía, Ramírez pidió a su cochero que lo llevara hasta el río Ñuble junto a sus hijas, las gemelas Margarita y Delfina, de 10 años, María de 7 y Raquel de 5. Al llegar a su destino, Ramírez le pidió al chofer que los esperara mientras daban un paseo por el río. Una vez a la orilla de este, entusiasmó a sus hijitas con la idea de bañarse juntos. Uh-huh. Okay. Les hizo quitarse sus abrigos y sus zapatos. Y estando en la orilla, las empujó al agua, No. haciendo que las llevase la corriente. Ya. Después, con una navaja de barba, se dio un corte en el brazo izquierdo, cortando un par de arterias, y perdió el conocimiento. Lo encontraron en la orilla del río, mojado y sangrando. Fue llevado inmediatamente al hospital y horas más tarde encontraron los cuerpos de María y Raquel. En tanto, las de las gemelas Margarita y Delfina fueron encontrados 4 días después. Ramírez agregó que en su declaración que tomó la determinación con la convicción de que era la única forma de salvar a sus hijas de la miseria. El 20 de septiembre de 1922 fue trasladado desde la cárcel al hospital para someterlo a peritajes psiquiátricos. Oh, se nos cayó, tocayo, se nos cayó. ¿Dónde estás? Oh, se nos cayó. Tocayo, si me estás escuchando, debería estarme escuchando del otro lado. Sí, espérame, te voy a dejar por el teléfono. Vale. Ya. Que se cayó el otro lado. ¿Estás ahí, cierto? ¿Estás en el teléfono? Sí. Ya, dale, que se cayó la amiga Lucy. Te tengo por el teléfono al aire, así que dale nomás, continúa. Ya.
Perfecto. ¿Nos quedamos en qué parte? El 20 de septiembre de 1922 Eso. fue trasladado desde la cárcel al hospital para someterlo a peritajes psiquiátricos. El 10 de marzo de 1923, los médicos Ezequiel Rodríguez y José María Sepúlveda concluyeron que sus actos se debieron a una locura melancólica afectivo-delirante. Ya. Y como consecuencia, no ha tenido ni inteligencia ni libertad en la ejecución del homicidio. Mira. Con estos antecedentes, el tribunal lo eximió de responsabilidad y el 19 de abril de 1923 fue llevado a la casa de Orates. Lo próximo que se sabe de él es que después de un tiempo en la casa de Orates salió y se casó en 1930. Ya. Fijó domicilio en Las Condes, tomó un empleo que le permitió recibir jubilación y murió el 1 de febrero de 1967 a los 84 años, producto de una bronconeumonía. Sus restos yacen en el Cementerio General de Santiago, mientras que sus 4 hijas asesinadas yacen en el mausoleo familiar que fue erigido en 1905 en el Cementerio Municipal de Chillán, siendo este el primer mausoleo de aquel camposanto. Está además decir, tocayo, Sí. que en ambos lugares, tanto en el Cementerio Municipal de Chillán como en el Cementerio General de Santiago, alrededor de su sepultura, Sí. se producen toda clase de fenómenos paranormales, producto de este suceso luctuoso. Claro. Oye, Increíble. Oye, sí. Bueno, mientras te comento acá, tocayo, lo que te sugiero es que cierres a la amiga Lucy y la vuelvas a abrir para reconectar. Yo acá te tengo abajito por mientras hace eso, tocayo. Y sí, increíble, increíble la historia que nos cuentas. Y de repente... ahí volviste, tocayo, ya. A ver, te escucho. Sí, ahí te escucho perfecto. No, te digo, increíble la historia y hace recordar por el hecho de que haya quedado sin... ¿cómo se podría decir? No digamos, no sé si es castigo, pero que haya quedado sin una condena, porque... Sí, o sea, esto... hay 2 hechos horripilantes. Ajá, sí, o sea, claro. Que Las Condes, en Santiago, en la década de los 60, no supieran que ese agradable viejito que quizás salía a dar vueltas en la tarde a tomar el sol, claro, había asesinado a sus 4 hijas. Sí. Y lo otro, obviamente, que hay inquietud en el mausoleo de Chillán alrededor de estas chicas. Claro. Quizás fenómenos inexplicables que los funcionarios del cementerio no saben a qué atribuir. Exacto. En ese sector. Sí. Producto del asesinato en manos de su propio padre. Sí, oye. Increíble. Es que ¿hay registro de algún otro caso similar, ponte tú? No te digo en Chile, sino que en general en el mundo, no sé. Wow, sí, pues. Hay otros casos. O sea, puede pasar un crimen tan brutal y pasar por eso de, no sé, la causa que dijeron. ¿Hay cómo comprobarlo ya así? No. Lo que pasa es que, mira, ¿qué se confrontaba en esa época? La posición que este señor creía tener. Ya. Versus el bienestar de sus hijas. O sea, él pensaba que dejaba de ser persona, padre, sí. si es que caía en la pobreza. Y eso le hacía entrar a un diagnóstico totalmente equivocado. Es totalmente perder la medida de las proporciones. Sí. Mira. Y por supuesto que hay casos similares, pero eso ya da para un archivo. Claro. No, pero te digo, es que me llama la atención de que se haya dictaminado, no, este señor no lo hizo conscientemente, por decirlo así, y es como... es creíble eso, o sea, no sé, tal vez él lo podría decir. Mira, yo creo que una mezcla de buenos abogados y buenos psiquiatras en aquella época. Ya. Sí, porque hoy en día sabemos de una noticia semejante y sería, no sé... Y además nunca olvides que el único señor de la aristocracia que enfrentó alguna vez un pelotón de fusilamiento en Chile fue el arquitecto del diario La Nación
y esposo de de la hija de Inés Echeverría. Lo habías contado tú, me acuerdo, hace un tiempo. Sí, me voy a acordar. Tengo la neurona perdida, pero apenas me acuerde. Pero me recuerdo que lo habías contado y me llamó la atención por eso, por ese detalle. Hace tiempo lo contaste. Efectivamente. No recuerdo en qué ahora, pero me acuerdo que lo habías contado por lo del diario La Nación. Era... ¿No era cuando hablamos de Mesabel? No era, ¿cierto? Puede ser, sí, puede ser. Pareciera que era por aquí. Ya, pero eso ya es de otro cuento. Harina de otro costal. Exacto. A ver, ¿qué tenemos? Ya, vámonos con la próxima. Dale. El año 2005 arrendábamos una casa en la Villa Tuqui de Ovalle. Ah, perfecto. En esa casa penaban todas las noches en el dormitorio al lado del mío. Se escuchaba que registraban y jugaban con todo lo que había adentro. En 2 oportunidades, el bebé de la casa se levantó un par de veces porque escuchaba que lo llamaba la mamá. Tuvimos que tener muchísimo cuidado. Estamos hablando del año 2005. Sí. Qué bueno para citar. Una vez yo soñé con un pequeño de 2 años aproximadamente que vestía un conjunto de lana blanco con un bordado de lana café en forma de triángulos en su pecho. Yo estaba en la casa de mi amiga y estábamos tratando que se fuera y él corría por todos lados burlándose. Una vez conversando con esta misma amiga, quien vivía en un pasaje de mi casa, le conté el sueño y lo que sucedía en mi casa. Me dijo que ella veía a este mismo niño en su casa. Y como consejo, me dijo que guardara todos los juguetes y cosas que tengo encima de la repisa en una caja sellada. Y así lo hice. Al día siguiente, me quedé dormida en mi cama después del almuerzo. Estaba sola y escuché un ruido en la cocina. No podía abrir los ojos y como la casa tenía la puerta justo frente a la cocina, logré divisar un hombrecillo, delgado y pequeño, vestido de blanco, que registraba el mueble buscando no sé qué cosa. Yo creo que sintió que yo ya lo veía con mayor nitidez y se fue atravesando la pared. Desde ese día no lo vi nunca más, ni escuchamos ruidos en la pieza. ¿Le habrá gustado algún objeto que guardé en la caja y lo estaba buscando en el mueble de cocina? ¿Habrá tenido relación el niño con el hombrecillo? Claro. Mira qué loca la historia. Estamos hablando de un duende que, cual Freddy Krueger, rompe la frontera entre la realidad y el sueño. Se anticipó su aparición real, haciendo que ella y otras personas del vecindario soñaran con él. Oye, mira. Rompe las barreras del sueño. Sí, hoy te pasaste. Y de la realidad. Te pasaste. Buena. No es un duende cualquiera. Claro, y mientras lo relataba me ponía a pensar, porque claro, uno escucha la historia y es como, wow, ya llama la atención, no sé. Pero que me ponía en el lugar me ocurriera, ¿me entiendes? Y es como, wow. No, además, pues. Sí, es como, ouch. Es como, ¿esto es real? ¿Lo estoy soñando? No sé. Me tinga que al principio uno pasa por eso, es como, no, esto no puede ser, no, esto debo estar soñando, no sé. Me huele algo así le pasa a uno cuando ocurren este tipo de cosas. Sí, ¿sabes qué, amigo querido? Yo he llegado a la conclusión, producto de este programa, de que mientras nosotros estamos emitiendo este programa, sí. Hay un 3% de la población nacional que está sufriendo algún tipo de problema de carácter esotérico o sobrenatural. Tú ya lo dices, problema, no una anécdota como señalas de Claro, repente. no una anécdota, sino un problema. Sí, algo ya molesto. Brujería, etcétera, encantamiento, qué sé yo, duende, fantasma, poltergeist, etcétera. Wow. He llegado a ese convencimiento. Ya. Producto de la misma cantidad de historias que nos llegan. Sí, es verdad. Wow. Año 2010. Perfecto, ya. Por fin pude arrendar una casa después de llegar de La Serena con mi hija, que en ese entonces tenía 3 años.
Al principio todo estaba bien. Vivíamos tranquilas hasta que mi hija cumplió 7 años. Empecé a escuchar que corrían las sillas del comedor, que subían y bajaban por la escalera. Golpes fuertes en la pared, de una pieza a la otra, sonido de las puertas. No se podía dormir tranquila. Okay. Hasta que le conté a la señora que cuidaba a mi hija y que con el tiempo nos hicimos muy amigas. Ella me cuenta que sus 2 hijos menores, mira qué curioso, Sí, sí. nacieron indignos. ¿Cómo eso? No lo sé. ¿Será Primera vez fuera que escucho esto. ¿Pero indigno será fuera de matrimonio? No sé. No lo sé. Déjame seguir leyendo. Sí, Veamos si podemos descifrar. Ya. Ajá. Pero que uno de ellos me podía ayudar a ver qué había en mi casa junto a un amigo de ella que leía el tarot. Okay. Yo acepté de inmediato. El día cuando entramos en mi casa, el hijo de mi amiga siente olor a encina. Ah, debe ser índigos. Ah, perfecto. Ok. Es que esta gente escribe como, bueno, ya, filo. Oye, ojo, a veces el corrector de WhatsApp. También. Sí. El día cuando entramos en mi casa, el hijo de mi amiga siente olor a encina. Revisó toda la casa y me preguntó si la casa había sido un taller mecánico o si había alguna parte de vehículo. Yo los llevé al patio donde les mostré un capó de un vehículo rojo. Ya. El hijo de mi amiga me dijo al tiro que en la casa había una niña y que era un poquito mala, ya que dominaba a otra presencia. Un hombre que solo deambulaba por fuera de la casa, y me lo confirmó otra amiga que se quedó a dormir y lo vio asomado en la ventana. También me dijo que la niña iba a cumplir 8 años y que había muerto en el auto en un accidente de tránsito. Wow. Que me quedara tranquila, ya que ella me veía como una figura materna y que con mi hija le gustaba jugar. Un día, al llegar a la casa, después de una jornada muy larga, yo me puse a preparar algo para comer y al entrar al dormitorio para avisarle a mi hija que ya estaba listo, la escuché hablando con una niña que le decía que estaba por cumplir... espérate! No, sí. La escuché hablando con una niña que le decía que estaba por cumplir 8 años mientras jugaban. Wow. Todos los días se escuchaban los mismos ruidos en la casa por mucho tiempo. Oraciones, velas, limpieza, quizás han ayudado a que ella ya no se manifieste como antes. ¿Habrá sido su tiempo de partir de este mundo? Quizás ya no se manifiesta porque mi hija ya creció. Dudas que van a quedar para siempre. Sí, todo caso. Oye, qué buena. Sí, pues. Oye, todavía... Sí. ¿Había escuchado hablar, César Peña, del famoso tren del diablo o el tren fantasma? Que se parece por... ¿Tú sabes que hubo un accidente el año 56? ¿Dónde? En Cerrillos. ¿Ya? En el tren que pasa por Cerrillos. ¿Ese del tren de carga? Sí, pues. Ok, ya. Pero que antes llegaba... te sigo. A ver, lo que pasa es que la gente no lo sabe esto. Pero antes de que existiera la región metropolitana, existía algo que se llamaba la provincia de Santiago. Ya, ok. Y que tenía costa. ¿Costa? Y Cartagena y San Antonio eran parte de esa costa. Ah, mira, ok, ya. Santiago tuvo costa. Te voy siguiendo, ya. Entonces, bueno, básicamente el paseo era tomar... incluso había un ramal. Ok, en un Cerrillos, ramal. donde tú tomabas el tren a Cartagena. Mira, un ramal, buena. Efectivamente. Ya. Bueno, y de hecho estuvimos como tour este fin de semana buscando los vestigios de ese accidente. Ok. Te voy a aprovechar de contar. Buena, qué interesante. Y nos mandaron, de hecho, un registro, compadre, Ya. donde se escucha el pitazo de este tren fantasma. Es más, hago un llamado de inmediato al pueblito fantasma, desde Bisbilla a la base antártica, a que nos digan, sí, yo he escuchado el pitazo del tren fantasma. O sea, a ver, yo te digo, tocayo, yo creo que muchos de los auditores van a decir lo mismo. Uno ha escuchado de repente un pito que es de tren, evidentemente,
en horarios que uno no se los imagina, y, Claro. y en sectores de Santiago, porque uno sabe que hay un tren de carga para el sector de Melipilla, ya, uno lo sabe. El famoso tren del ácido. Pero uno de repente lo ha escuchado muy nítidamente, y es como... Es que es el tema. Oye, pero si esto queda súper lejos. A eso voy. Ya. Que la gente que vive en Cerrillo, en Maipú, Ajá. nos mande retroalimentación si es que en horarios desusados Claro. han escuchado este famoso pitazo del tren del diablo. Como digo, no te miento, yo he escuchado el pitazo ese, pero yo me digo, oye, de hecho es lo que uno se dice, ¿y hasta ahora anda el tren? Porque es como, Sí, pues. una es esa, y la otra, después te das cuenta, empezás como, oye, pero como que estoy un poco lejos de que escuchar el tren, onda en Melipilla ya lejos, uy, con lo Sí, que pues. hace el viento, dice uno, que logra que llegue el ruido del tren, pero parece que no es tan así. No, pues. Te voy De a dar hecho- por mientras que no llega retroalimentación Ah, mira. los datos duros. A propósito de... tal vez no estaba equivocado el concepto indignos, porque acá un contribuyente, como dices tú, dice, en ¿Ya? la antigüedad era sinónimo de violación. Oh, Y puede ser, ¿ah? podría ser. Podría ser, ¿ah? Y dice, efectivamente, acá, cerca de mi casa, está Cerrillos, y la línea de ese tren que hay... a veces se escucha pasar, pero no pasa físicamente. Acá en Los Rásuris, con ferrocarril, ¿Viste? hay mucha historia. Mira, mi papá, Justo. mi Es papá que tenía... ese es el punto exacto. Mi papá tenía un cliente de En lo de Errázuriz contabilidad. con el por ahí, puente me acuerdo. ferrocarril. Sí, como te digo, me acuerdo, mi papá tenía un cliente, un restaurante que había por ahí de contabilidad, y me acuerdo haber ido por ahí y me llamaba la atención que estaba la línea del tren y a veces no pasaba nada. De hecho, yo nunca vi pasar el tren, ¿para qué te miento? Nunca lo vi. Mira, ¿cuáles son los datos duros? Ajá, A todo esto, ojo, sí, había mencionado entonces, los hijos indignos serían los hijos de violación. sí, qué horrible. Mira, qué terrible el concepto. Sí. Y supuestamente nacerían con Wow. algunos dones, Ajá, no te creo. producto del hecho de violencia. Ah, claro, el hecho traumático. Sí. De hecho traumáticos, obvio. Mira. ¿Ya? Es interesante el concepto, vamos a tener que indagarlo. Sí. No era falla de WhatsApp, parece, o mal No, escrito. parece que no. Mira, ya. Ya, vámonos con la leyenda del tren fantasma. A ver, dale, me interesó eso. El accidente ocurrió a las 7:55 del Día del Amor, 14 de febrero de 1956, Ujú. en el tramo comprendido entre el paradero Cerrillos, de la zona homónima, y la estación Maipú. Bueno, El paradero Cerrillos. hablamos también de una época en que todo eso era campo prácticamente todavía. Claro, digamos Claro. que una zona semi-rural, Eso, sí, por aquel entonces. la cual servía como sitio de detención del ramal. Okay. Era la estación Claro. más próxima del accidente. El ramal, mira, qué buena. El ferrocarril había salido desde la estación Alameda a tan solo 12 minutos antes de producirse el choque, ¿Estación central? desde la estación central. Ok, ya. Aproximadamente en el punto kilométrico 7.0, Ujú. una locomotora con aproximadamente 200 pasajeros que viajaban en vagones de madera Claro. tuvo que detenerse debido a problemas mecánicos. El conductor de una segunda máquina, que había salido en la misma dirección y que había asumido que tenía 12 minutos de diferencia con la máquina que le antecede, sumado con el nulo sistema de comunicaciones de la época, Claro. termina con su locomotora incrustada en los últimos dos vagones de madera Wow. del primer tren, Uf. que eran de tercera Destruyó. clase, Claro, destruyó todo. produciendo la muerte y lesiones de la mayoría de los ocupantes de sus carros. Ujú. El conductor del tren, que infringió el daño, Ujú. teniendo por su integridad, escapa y se esconde en la estación Maipú. Ujú. Las primeras personas en auxiliar a las víctimas del accidente fueron trabajadores de los predios ubicados en Cerrillos y Maipú, los cuales además llamaron a las autoridades y servicios de emergencia para que empezaran las actividades de socorro. Claro. En las labores de ayuda cooperaron bomberos, carabineros, defensa civil y los servicios de salud pública, quienes despacharon de inmediato las ambulancias al sitio del suceso, quienes trasladaron a los heridos a los hospitales San Juan de Dios, Posta Central y Posta Terés. Ujú. En las horas posteriores al accidente, don Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República, solicita una investigación para establecer el suceso. Claro. Como consecuencia del accidente, 23 personas fallecieron,
y 158 Mira. terminaron con diversos grados de lesiones. Vecinos de la comuna de Maipú dicen que por las noches se puede escuchar el sonido de un tren a vapor. Se le conoce como el tren fantasma de Maipú o el tren del diablo. Lo extraño del suceso es que en la actualidad por esas vías solo transitan esporádicamente algunos trenes de carga, pero quienes viven cerca de las líneas dicen que salen a mirar cuando oyen el sonido del tren durante la noche, pero no hay nada. Claro. Es por eso que cada noche las almas perdidas de los veraneantes salen a esperar un tren que los lleve a su destino final. Oh. Y así cerrar el círculo en el mundo terrenal. Oye, mira la historia. Se dice que el lugar en el que más fuerte se escucha el silbato, y esto me consta, César Peña, porque me enviaron un registro, es en la cercanía del cementerio El Manantial de Maipú, el camposanto donde los espíritus esperan encontrar descanso en medio de tanto dolor. Mira, oye. Buena, ¿eh? Sí, oye, acá ¿Tenemos retroalimentación ya? Acá nos escribe, dice, es de otro, sí, dice en el sector norte de Santiago, se escucha un pitazo de tren en la madrugada, pero este sería un tren de basura. Ahí sí, me mataste con eso. Sí, Que haya un o sea, tren de mira, basura. de hecho por la estación Yungay Sí. sale todas las noches efectivamente un tren... ¿Cómo la estación Yungay? Con La que ya no existe, no sé. No, pues nada. O sea, no existe la estación, claro. pero existe la salida Sí. del tren que va a la estación central ¿Cuál hasta es? Matucana. El que pasa por abajo de la Quinta Normal. El que pasa por abajo de la Quinta Normal. Ya, ok. Hay una cosa ahí de cemento, me parece, por ahí cerca. Sí, pues, ¿Cierto? efectivamente. Sí. Ahí donde estaba Mira. el líder, que ya no existe. Y A a todo ver, esto, ojo. dice, claro, el mismo auditor de ahí de Errázuriz, yo he ¿Ya? estado mirando, suena y no pasa el tren. Doy fe de eso, dice. Wow. Mira, ya tenemos un testimonio a favor. Ya, dale. Acá el mismo señor que me envió el informe ¿Sí? me dice, como te comenté ayer, yo vivo al lado del cementerio Manantial y lo escucho casi todas las noches. Wow. Buen programa, Cumpita. Oiga, a todo esto, ya que hablaban de santiguadores, mi suegra es antigua, ella utiliza un huevo. Luego de terminado el ritual se rompe el huevo, ella sabe leer lo que sale del huevo. Mi esposa heredó el don, de hecho el domingo hizo su primera santiguada. Felicitaciones. Mira, ¿eh? Sí. Bueno, desde mis villas las bases antárticas nos vamos a Rancagua. Eso, bien. Quisiera contarte una historia que me pasó el año pasado. Estaba lloviendo, pero ya Resulta nos que decían soy ya. guardia de seguridad, Ajá. que estaba trabajando turno de noche Ya. en el nuevo centro de justicia que en Rancagua, Ok, perfecto. lo que era la cárcel antigua. Bueno, resulta que eran como las 3:35 de la mañana. Buena hora. Ah, sí. Y de repente miro las cámaras de seguridad y veo un joven a guata pelá y en pantalones cortos. Ya. Quedé helado. Bueno, salí con un foco a ver, Ya. pero no estaba. Y después se sentían llanto. Y empezaron a salir como 6 gatos que se fueron a la calle. Después, al otro día, estuve conversando con los guardias de la Corte de Apelaciones, que está adelante del nuevo centro de justicia, y me cuentan que ahí murieron presos y gendarmes, y que incluso hay algunos enterrados. Gracias. Deberías venir a hacer Pueblito Fantasma por acá. Chao, gracias, que estés bien. Ya, sigamos. Vámonos con la siguiente. Vamos. César, resulta que yo era pequeña y recuerdo que mi bisabuela, la nonita, le llevaban siempre niños, pero yo no sabía lo que era. Con el tiempo descubrí que ella los santiguaba. Ah, mira. Es que parece que le quedó mucho a la gente dando vuelta el tema de... El mal de ojo, del otro día. El mal de... No, de la santiguación o de efectuada a alguien que no lo necesitaba. Ah, sí, que lo comentaste la otra Que vez. se produce Sí. como una especie de sobrecarga. Sí, me acuerdo. En el fondo las chicas la habían abusado. Sí. La mamá malinterpretó esto como que la habían ojeado. Sí. La santiguan y esto le produce una sobrecarga que la perjudica hasta el día de hoy. Vámonos con la historia.
Ya, la nonita le llevaban siempre niños, pero yo no sabía lo que era. Con el tiempo descubrí que ella los santiguaba. Llegaban llorando a sus brazos y se iban muy tranquilos. Ella usaba una virgen y recitaba unas palabras raras. Cuando ella falleció, yo heredé varias cosas, entre ellas un mazo de cartas, revistas paranormales muy antiguas. Aprendí a leer el tarot y siento que desde ese momento tengo un sexto sentido. Una de las historias que me pasó, pero con una energía muy mala, fue que vi una sombra negra afuera de mi ventana un jueves noche muy tarde. Quedé pasmada del susto. Aparte sufro parálisis del sueño. Al otro día, sin contar lo que me había pasado, mi hermano dijo que fue al túnel del Tinoco con unos amigos. Mis preguntas son, ¿habré heredado o desarrollado eso? Claro. ¿Y es posible que hayan llegado malas energías a la casa? Yo creo que ella heredó de su nonita esto. Como ella tiene esta herencia no muy bien trabajada, desarrollada todavía, posible que traiga malas energías, por supuesto. Wow. Oye. Ajá. Y mira, de hecho, tanto así que atrajo a su casa las entidades que su hermano trajo sin querer, o las logró ver, que su hermano había traído desde el túnel del Tinoco. Increíble. Vamos con la próxima. Tenemos a la mano aquí nuestro clásico. Buenas noches. Good night. Te escribo para contarte una de mis tantas experiencias, para ver si tú puedes leerla en alguno de tus programas. Hace unos 4 años me fui a vivir un tiempo en la casa de la abuela de un amigo, y vivíamos los 3, pero la mayor parte del tiempo estábamos solo mi amigo y yo, y a mí me pasaron una pieza que lo ocupaban para guardar cosas. No tenía ni puertas, ni cortinas, ni nada. Un día en la mañana, tipo 7:30 u 8, mi amigo se levantó para ir a trabajar, y en ese momento desperté. Pero no me podía mover, solo podía mover los ojos. Y en ese momento empecé a sentir cómo me agarraban de los pies y manos y me empezaron a tirar. Yo lo único que hacía era gritar, pero dentro de mí, porque no podía mover un músculo. Solo veía a mi amigo sentado en el comedor tomando desayuno. Cerraba los ojos fuerte y pensaba, esto es un sueño. Pero no se detenía. Yo sentía como unas manos como con uñas largas me tomaban de pies y manos. En un momento mi amigo se va a trabajar y yo quedo solo. Con todo esto. Pero cuando ya me estaba dando por vencido, sentí que alguien se tiró encima mío y la miré y era la hermana de mi amigo. Y ella me decía, tranquilo, no voy a dejar que te lleven. Todo esto para mí duró como horas. Después en la tarde ese mismo día con mi amigo fuimos a la casa de la hermana de él y ella me pregunta, ¿cómo te has sentido? Yo solo quedé mirándola, no sé con qué cara. Y ella me dice, yo escuché tus gritos y fui a ayudarte para que no te llevaran. Solo me dijo eso y no mencionó más el tema. Días después fuimos a la casa de la mamá de mi amigo, que nos invitó a tomar once. Y mientras esperábamos jugar play en el living, y la mamá de él llegó con un brasero y lo puso en medio del living, y empezó a echar unas cosas, y yo solo recuerdo que vi mucho humo, y me desmayé. Al rato me despertaron, y a todo esto sentí que estuve dormido un par de minutos, y en realidad fueron 5 horas. Y cuando me despertaron, fui al baño a vomitar. Y lo único que vomité fue una cosa negra que tenía puro olor a azufre. Ouch. Después de eso me hicieron 2 sahumerios más. Y me sentí mucho mejor. Lo que sí, las parálisis del sueño las sigo sufriendo.
pero ahora veo imágenes más demoníacas y muchas sombras. Mira, ¿eh? Sí, oye. Espero la leas en algún programa o en los envíos que haces, porque los veo todos. Saludos. Bien. Mira qué rara la historia. Bueno, se salvó gracias a la intervención de esta medium, que era la hermana de su amigo, Ajá. Sí. que lo rescatan en ese momento final. Lo limpian, al parecer con ayuda de Saumerio, etcétera. Claro. Pero eso no lo libra de tener una especie de tercer ojo abierto, Sí. donde a través de las parálisis del sueño, lamentablemente sigue viendo estas imágenes demoníacas o estas sombras. Sí, oye. Pero entre ver eso y que te lleven, No, claro. Sí. es mejor lo último. Sí, en todo caso. Ajá. Sí. Sigamos. Dale. El Leoncito de ADN ahora se va al límite entre La Pintana y el bosque. Ujú. César, buenas noches. Una historia para el pueblito. Esta se ubica en el campus Antumapu, el campus sur de la Universidad de Chile, en el límite de La Pintana y el bosque. Para los lugareños simplemente se le conoce como el Pochero. Este es un lugar gigantesco. Caben cerca de 3 cementerios generales en él. Y para mí es un lugar lleno de misterios. Una de las tantas historias trata del abuelo de un amigo, el típico curadito del pasaje. Ujú. Él se metía en la noche a robar con un amigo las hortalizas y verduras que plantaban en la Facultad de Agronomía, casi en el corazón del Pochero, solo alumbrados con la luz de la luna. En uno de esos paseos nocturnos se les aparecen 2, comillas, niñitos, Ujú. de ojos rojos, y empezaron a hablar con ellos, que qué hacían, por qué hacían eso, y así más preguntas. De más está decir que ellos, envalentonados con el licor en el cuerpo, solo interactuaban con estos seres sin mayor miedo. Esto transcurrió por un par de minutos, cuando el abuelo de mi amigo vio que uno de estos seres comenzó a volverse violento, a empujarlo, a rasguñarlo. El otro ser también comenzó a atacarlo. Y fue ahí cuando recién reaccionó. Fue como si la curadera desapareciera al instante y se aferró. Las risas demoníacas de estos duendes aumentaban mientras atacaban al otro viejito. Uno de estos se volvió y comenzó a rasguñarlo a él, en la cara, brazos, espalda, y de la nada el abuelo de mi amigo tomó su cadena y apretó el crucifijo que colgaba de él. ¡Nosotros estamos con Dios!, le gritó, a que los duendes pararon y de un salto gigantesco se perdieron entre los choclos del lugar. Yeah. Solo veían sus ojos rojos que se alejaban y escuchaban cómo hablaban entre ellos. De más está decir que dejaron todas las verduras y salieron corriendo en dirección a la avenida San Francisco. Wow. El tema quizás hubiese quedado como una historia típica de curado, un invento más. Sí, verdad. Sí. Pero el abuelo de mi amigo quiso llegar más allá, y para que les creyeran, sobre todo su señora, le dijo que fueran a la iglesia, donde un cura, y así que partieron el otro día. Cuando llegaron a la iglesia, el cura los vio sus heridas, sus marcas, y sí, eso no era realizado por hombre alguno, ni animal conocido. Eso que lo había atacado era obra de un ser de otro mundo. Saludos desde la zona sur, La Pintana al bosque. Saludo a todos los contertulios de este pueblo. Qué buena. Joseph Cutre. Muy buena historia. Qué buena. Sí. Lo irracional, Posco. Exacto. Sí, Lo inexplicable. eso. En su esencia. Sí. Oye, decía ahí que había dejado ¿cómo se llama? Las huertas, no sé, la hortaliza, lo que se está robando. Yo ni loco después los tomaría. ¿Qué querés que te diga? No, de más, No, estáis loco, no, que se queden ahí nomás. No. Pero para mí intrigante
cómo estas cosas, estas criaturas, Sí. toman la forma de la inocencia para atacar. Claro, o sea... Niños, Tú lo vamos con lo siguiente. Vamos. Aquí hay un texto, A ver, ya. no puedo grabar audio en este momento. En el primer tour que realizamos con mi amigo al Cementerio General, me pasó un evento en la Capilla Verde, que hasta ahora en el día me gusta pasar por ahí. No me gusta pasar por ahí. Ok. Después de pasar por el pasillo donde están los niños enterrados, el crematorio, el poeta esquizofrénico y obviamente su respectiva psicofonía, fue un tour conmigo. Nos adentramos en la Capilla Verde, en la cual tú cuentas la historia del personaje que aparece, y empieza esta dinámica en la cual tenemos que recorrer toda la capilla y luego indicar dónde nos pareció que el ambiente estaba más, comillas, cargado. El grupo lo componíamos solo 6 personas, 3 amigos y 3 personas más. Uno de ellos no quiso pasar, y nos esperó al final del recorrido. Bueno, comienzan a pasar y tocó mi turno. Camino, un poco asustado, doble en la primera esquina, en la siguiente te encontrabas tú con una linterna, y es en ese pasillo donde ocurrió. Al avanzar un poco más de la mitad, entre medio de esos nichos, veo pero clarísimo, una mujer que voltea su cabeza y queda con su pelo colgando. De verdad que la vi. Me pareció que tenía la cabellera de Samara, la protagonista de la película El Aro. ¿Qué hice? Metí mis manos a los bolsillos, miré el suelo y entrecerré los ojos, ya que me faltaba poco para llegar donde estaban los demás. La dinámica termina cuando tú preguntas dónde sintieron más cosas. Yo, muerto de miedo, solo callé. Ni siquiera le conté a mis amigos. Claro. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando nos llevaste donde está enterrada este personaje? Que fue ahí mismísimo donde ella me miró. Hasta el día de hoy, ni siquiera puedo mirar mucho rato la capilla, ni siquiera de día. Y obviamente cuando fui a otros tours, era de los que me quedaba fuera de esa dinámica. Si no lo lees, al menos dame un saludo. Soy Joseph Cutre, For Life, y te sigo desde que escuchaba Dimensión Perdida. Saludos. Mira, ¿Cuándo fue eso, historia extraída de mis turpos. ¿Pero Dimensión Perdida? ¿Cuándo era eso? ¿Dónde era eso? Eso era en la radio de la UNIAC. No te creo, ¿estuviste allá? Con Marcelo Guajardo. ¿En qué año, oye? Y el Leo Herman. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Qué año, más o menos? Yo creo que por lo menos ya sus fácil 8 años. Ya, ok. Que yo Por si estudié allá 2009, 10 y 11. Y lamentablemente sabes que ese material está perdido. Fíjate perdido? que fue mi primera experiencia en radio. Ya, mira, ¿en serio? Sí. Oye, tocayo, hablabas cuando comenzamos de una alusión, por así decirlo, a Freddy Krueger, ¿te acuerdas? Sí. Ya, acá dice el auditor. Freddy Krueger atacaba en el sueño con resultado de daño físico. Ok. ¿Se ha dado en alguna situación paranormal que ocurra algo así? ¿Un daño? Claro. Por supuesto que sí. Pero, y ahí te pregunto, ¿y ese daño no será que se lo hace la propia persona? No. Ya, ok. Claro, que, mira, que al despertar, generalmente una persona se encuentra con, no sé, tengo un daño yo siempre físico. hablo de la famosa campana del silencio, o lo que llamo también el sí lo tertium quid. Recuerdo el concepto. El tercer estado, entre el sueño y la vigilia. Ya. Hay un momento entre el sueño y la vigilia que tú te puedes traer cosas desde el mundo de los sueños. Cosas que agreden, que te hieren, que también te pueden causar placer, qué sé yo. Pero sí, existe esa zona indiscernible entre los sueños y la realidad, por decirlo así. Cosas, hasta puede ser cosas físicas. O sea, por ejemplo, no sé, pues si en el sueño tomé una taza, ¿me podría traer la taza? ¿O no están así? No creo. No traerte la taza, pero sí
tener hasta la sensación despertar la sensación de que la tienes en la mano. Ya, ok, me ha pasado, ya. Hasta Okay, que ya perfecto. estoy despierto totalmente. Claro, estoy despierto y es como que todavía siento que tenía algo en la mano, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Ok. Y por ejemplo, puede pasar que en un sueño, no sé, pues, ese estado que tú dices, no sé, te invento, me supe los números del loto, por decirte algo, no sé, y lo anoto y justo dio. ¿Puede pasar también? Sí, pues. ¿O alguna información? O sea, absolutamente. Hay un caso clásico respecto a eso. Ya. Mira. Un cabro en Estados Unidos en la década de los 70 Ajá. empezó a tener sueños recurrentes con que un avión de la United Airlines se estrellaba, se daba vuelta a campana y se estrellaba. Ok, ya. Se comunicó con las autoridades Claro, para de decir, la oiga, United Airlines. Oiga, pucha, estoy Le creyeron. Le creyeron, buena. Ya. Sí. Ya. Dieron todas las instrucciones a todos los aviones para que tuvieran cuidado, etcétera. Sí. El accidente se produjo de todos modos. No podéis cambiar el futuro. Como destino final, así, no sé. Claro. Oye, ya. Aquí va un par de historias para Pueblito. Vamos. La primera de mi abuelo. Y es la típica historia de la guagua. Esto ocurrió en la localidad de Graneros, en el fondo que se conocía como el Fondo del Diablo. Oye, los nombres. Él iba a caballo al atardecer con rumbo a su casa. Esto, como te imaginas, hace muchísimos años, unos 60 o 70 años. Uy, ya. El camino vacío, sin casas cercanas. Claro. Cuando en un sector del camino, con arbustos a los lados, comenzó a llorar una guagua. Ya. Y con suerte alumbrado por la luna, no sé. Claro. Sí. Él, extrañado, se baja a buscar de dónde provenía ese llanto. No, claro. Y efectivamente se encontró una guagua de unos 2-3 meses llorando en los arbustos. Mi abuelo lo recoge pensando llevárselo a su casa. Claro. Lo mira y le dice: ¿quién puede haber botado a esta guaguita si es tan linda? Ya. La guagua deja de llorar, lo mira y le dice: sí, soy lindo. Y mira, hasta tengo dientes. Y se pone a reír. Mi abuelo contaba que lo suelta tirándolo donde mismo estaba. Y echándolo un rápidamente sube a su caballo y a toda velocidad arranca de ahí, escuchando echar la risa diabólica de esa guagua. Algo así. Es una historia clásica del campo chileno. Y escuchamos el ambiente ahí de César Parra también. Sí, pues. Eso no es lluvia. No. ¿Es lluvia? No, me estoy agarrando. ¿En serio? Yo te dije que iba a llover. No. Mira, tú quédate ahí, yo voy a ir a ver abajo. Quédate ahí, te prometo, voy a ir a ver abajo. No queda tiempo ya, pues esa peña. No, sí, un segundo, quédate ahí nomás. Te van a escuchar como abajo. Ay, señor, Peña. Voy a leer otra historia por mientras. Otra historia transcurre igual en Granero, pero es de mi papá. Él y sus amigos siempre iban a bañarse a un río cerca de un bosque. Dentro de este bosque habitaba un señor de unos 40 años en una pequeña casa y todos en el pueblo contaban que era brujo. Un día de estos, el grupo de amigos decide ir a ver esta casa. Y al ver que estaban todos en silencio, se adentran en ella. Nunca pensaron encontrar al viejo sentado en un gran sillón. Nada raro, salvo que no tenía su cabeza. ¡No! Y mi papá me cuenta que salieron arrancando sin parar hasta llegar a sus casas. Sí, total, sí. Al otro día se encuentra con este señor y les dice: así que ayer estuvieron en mi casa, ¿eh? ¿Creen que no sé? Uy. El tipo se fue y de vez en cuando lo veían en el pueblo. Obviamente nunca más volvieron a su casa y sí muchas veces lo escucharon cantar en las noches: tué, tué. Uy. Ya. Puede ser. Ya eso. Ya toca yo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Compadre. Vale. Nos vemos entonces. Exacto. Chau. Que estés bien. Igual. Chau. Llegamos así, amigas y amigos, al final de este Pueblo Fantasma de esta semana a través de ADN.